Buenas tardes, niños y niñas. Bienvenidos a la clase de Lengua y Literatura de séptimo básico del Colegio Altas Cumbres del Rosal. Vamos a dar inicio a nuestra clase hoy, viernes 30 de octubre, siendo las 12:04. El objetivo de nuestra clase es poder conocer la poesía popular, ¿ya? Sin embargo, antes de comenzar con ese contenido, vamos a recordar algunos elementos vistos durante la clase anterior. Y para eso yo necesito que usted vaya participando, que usted me vaya preguntando si no entendió, si tiene alguna duda, ¿ya? Para que podamos ir aclarando algunos contenidos vistos durante la clase anterior, ¿ya? Primero, ¿cuál sería el propósito del género lírico, el propósito de la poesía? ¿De qué se trata este género? ¿Qué me puede decir? Vaya pensando, busque la información que anotó en su cuaderno. Vimos eso, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito del género lírico? ¿En qué consiste la poesía? Eso quiero que me responda. Ya, se trata, ¿cierto?, de expresar sentimientos. Bien. Gracias a las niñas por responder. Súper. Eso habíamos mencionado, ¿cierto? Que el propósito principal, es decir, de qué se trata la poesía, el género lírico en general, es expresar sentimientos y emociones, ¿cierto? De manera subjetiva, expresar la interioridad del ser humano. Habíamos mencionado que era subjetivo porque, por ejemplo, a dos personas le pueden pasar las mismas cosas, o dos hermanos, por ejemplo, viven lo mismo, y hay un hermano que lo vive de una forma y hay el otro hermano que lo vive de otra forma. Hay uno que se siente quizás más triste, el otro no le importa tanto, ¿ya? Por eso es subjetivo, porque todas las personas tenemos diferentes formas del sentir. Y lo que quiere este género lírico es poder expresar esta interioridad, ¿ya? Para eso nosotros vimos algunos elementos para poder conocer y recordar de qué se trataba la poesía. Los vimos, ¿cierto? Vaya mencionándome si hay algo que no hayamos visto. ¿Vimos eso en la clase pasada o no? Ah, ya. Sí, lo vimos. Como no me respondían muchos, no sabía. Ya. Recordamos que la poesía, los textos poéticos en general se escriben en verso, estrofas, tienen una rima y un ritmo. La métrica no la vimos. ¿Qué es el verso y la estrofa? ¿Qué me puede mencionar? ¿Qué es el verso y la estrofa? Estamos hablando de cómo se escribe la poesía. Ya, los versos son las líneas, bien, Las estrofas es un conjunto de versos. bien. Y las estrofas son conjuntos de versos que están separados por un espacio, ¿ya? Como tipo párrafo, entre comillas, ¿cierto? Porque siempre están separados por un punto aparte y un espacio. La rima, ¿qué es? ¿Cuáles tipos vimos? ¿Ya? Primero, ¿qué es la rima? Ya, partamos con eso para recordar. ¿Qué es la rima? Aquí dice coincidencia de sonidos que tienen los versos al finalizar. Ya, Martina, te hago una pregunta. Tú me dijiste, aquí dice, pero ¿tú entiendes lo que es una rima? ¿Sí? Ah, ya. Recordemos que la rima entonces es una coincidencia de sonidos. ¿Dónde? ¿Dónde se produce esta rima? Al finalizar los versos, en las últimas palabras de cada verso, va a haber una coincidencia de sonidos, ¿ya? Dentro de esas coincidencias de sonidos vamos a encontrar la rima consonante, que había mencionado la Isi, ¿quién más? ¿Cuál más? Y la asonante. Asonante y libre, ¿ya? Donde prácticamente no existía rima. Consonante, ¿cierto? Las tres últimas
No, por lo general las últimas letras son totalmente iguales, ya sea consonante o vocal. Cambio en la asonante solo coinciden vocales, ¿cierto? Y libre, no hay coincidencia. Un poco absurdo, pero bueno, así es. El ritmo habíamos determinado que es la organización de un poema, es decir, cuántos versos tiene, cómo se dividen las estrofas, porque todo eso a medida que yo lo voy leyendo le da una musicalidad, le da como un tono particular a mi texto. Y dentro de lo contenido que alcanzamos a ver, me parece que vimos objeto lírico, actitud lírica y hablante lírico, ¿o no? Si hay alguien que me pueda mencionar cuáles fueron los elementos de... Solo esos tres, Sí. ¿cierto? Ya. El hablante lírico, ¿quién era? ¿Qué era? ¿Quién me puede mencionar? ¿Qué era el hablante lírico? Es el que habla en el poema. Súper fácil, ¿ya? Igual que el narrador. Por lo tanto, también lo podemos determinar como la voz que está dentro del poema, ¿ya? Es como el que habla dentro del poema. Y esta persona, También este vimos hablante, ¿cómo? actitud apostrófica. Ah, sí, eso iba a mencionar. Y este hablante, ¿cierto? Va tomando diferentes formas de expresar y ahí vamos a tener tres formas de expresión. Una era la apostrófica. ¿Cuáles eran las otras? ¿Se acuerdan? Las tienen anotadas, vaya revisando. Enunciativa y crítica. Enunciativa y Carmínica. Lírica. carmínica, ¿cierto? La enunciativa es la primera que parece que habíamos visto, en donde, ¿cierto? El hablante pareciera que va enunciando, va como contando algo, pero de manera poética. La apostrófica o apelativa, ¿cierto? Habíamos mencionado que el hablante se dirige a un tú, ¿ya? Es decir, tú que me dejaste, te pido que vuelvas, ¿ya? Quédate conmigo, le hablo como directamente a alguien. Y por último, la carmínica, expreso mi interioridad, lo que yo siento, estoy solo, me abandonaron, nadie me quiere, no sé, ¿ya? Expreso lo que yo estoy sintiendo. También habíamos mencionado que dentro de un texto poético íbamos a encontrar el objeto lírico, ¿ya? ¿Qué sería? ¿Qué me puede decir? ¿Qué sería el objeto lírico? No lo vemos. Y quiero saber hasta dónde llegamos. ¿Qué era el objeto lírico? Ya no le alcanzaron a escribir, dice la Isi. Vamos a ir allá entonces, porque también me faltó uno por ver. Esto por aquí. Ya. El objeto lírico es, no sé si llamarlo lo principal, ¿ya? Pero sí va a ser el elemento del cual se habla, ¿ya? Es de lo que se habla en el poema. Es decir, que puede ser un elemento, un ser, una situación que provoca las emociones y sentimientos del hablante lírico. Es decir, podemos también llamarlo como una fuente de inspiración, ¿ya? Por ejemplo, yo hablante, no sé, soy una madre y quiero hablarle a mi hijo. Entonces, la madre sería el hablante y el hijo sería el objeto, ¿ya? Él va a ser mi fuente de inspiración para expresar todo lo que yo siento. Por eso habíamos visto en este ejemplo que lo que es la higuera, porque dice, porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. Menciono características de la higuera, hablo de la higuera, por lo tanto, mi objeto es la higuera. Y ojo que este objeto, como yo les decía, puede ser, no sé, en este caso un árbol, una persona, un elemento, una situación, pueden ser muchas cosas. Lo importante es saber de qué se habla en el texto poético y ese va a ser mi objeto, ¿ya? De lo que se habla. Así que vaya copiando el compañero que no lo tenía. Les voy a dar unos minutos para que lo puedan
copiar quienes no alcanzaron la clase pasada y vamos a aprovechar de ver el último elemento que nos faltó. ¿Me avisan, por favor, cuando terminen de copiar? Chicos, no sé si les quedó claro, si tienen una duda, vayan preguntando. Cualquier duda, vaya preguntando. ¿La Isi era la única que no había copiado o hay alguien más? Para que me vayan avisando. Ya, nadie me contestó, entonces voy a avanzar. Y por último, el elemento que nos faltó ver, que me di cuenta después que no lo había incluido en el PowerPoint, es el motivo lírico, ¿ya? Que es el tema de qué se trata el poema. Puede ser una idea, una emoción o un concepto, ¿ya? Vamos a diferenciar, chicos, para que nos quede súper claro. Hablante, el que habla. Objeto, de quién se habla. Motivo, de qué se habla. ¿Se entiende? ¿Ya? Por eso, por lo general, el motivo lírico va a ser como un concepto abstracto, un sustantivo, como por ejemplo el amor, la alegría, la soledad, la angustia, la nostalgia, la esperanza. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, dice, por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. ¿Ya? Motivo, el amor. ¿Ya? Y aquí podríamos decir, por ejemplo, el hablante es alguien enamorado, no sabemos si hombre o mujer. El objeto sería la persona amada y el motivo sería el amor. ¿Se entiende? Sí, ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Los demás compañeros? sí, sí se entiende. Súper. ¿Ya? Hablante, ¿quién habla? Objeto, ¿de quién se habla? Motivo, ¿de qué se habla? ¿Ya? Y en este caso se habla del amor. El hablante es una persona enamorada. El objeto, la persona de quien se está enamorada. ¿Ya? Y el motivo sería el amor. ¿Ya? Eso sería nuestro último elemento que me lo salté yo la clase pasada, así que le pido que lo anote. Listo. Súper, vayan avisándome los compañeros para ir avanzando con nuestra actividad de hoy.
Súper. Y ahí están terminando. Los compañeros que van terminando, entonces les voy a pedir que busquen la página 60 en el libro Lectópolis, para que él lo tiene. De todas formas, como les dije, lo voy a proyectar después, ¿ya? Lectópolis, página 60, vamos a comenzar a trabajar. Chicos, importante, compañeros que lleguen tarde a una clase, les voy a pedir, primero, que salude, ¿ya? Como si estuviésemos en la sala. Usted cuando uno llega tarde, se te pide permiso, saluda algo. Saluda para saber cuáles son los compañeros que van llegando. Segundo, póngase al día, ¿ya? Yo no puedo repetir todo, pero al menos, ¿cierto? Póngase al día, pregunte, hola tía, ¿en qué están? Para yo identificar, porque a veces ingresan a la clase y yo no me doy cuenta cuando llegan, ¿ya? Porque estoy viendo el Power o cualquier cosa. No hay problema, ya, yo entiendo que algunos puedan tener dificultad, pero avíseme para saber, ¿ya? Estábamos recordando algunos elementos, ¿ya? Del género lírico, y este elemento es un elemento nuevo que no habíamos visto anteriormente. Estábamos recordando los últimos elementos que tienen que ver con el contenido. Habíamos mencionado el hablante lírico, que es la voz que habla dentro del poeta, o sea, del poema, digo. Habíamos hablado sobre el objeto lírico, que sería de quién se habla en este poema, y por último el motivo lírico, que sería de qué se habla en el poema, es decir, la temática del poema, ¿ya? Y con este último elemento cerraríamos el contenido. Y ahora vamos a ver poesía, vamos a ver tipos de texto que se encontraban a finales del siglo XIX y en el siglo XX, que se llama la poesía popular, ¿ya? Así que voy a cerrar acá. Los compañeros, insisto, que se llegaron tarde, se atrasaron, van a tener que ponerse el día después, buscar el video, ¿cierto? Y ver lo que estuvimos repasando anteriormente. Pero ahora yo recién voy a comenzar con la clase, por si acaso. Voy a proyectar el dossier número 7. En esa clase vamos a trabajar clase 38, ¿ya? Esto está en el dossier, por si acaso. El que quiere puede recortarlo y pegarlo en el cuaderno o lo va viendo y para saber de qué vamos a hablar. Bueno, en Chile, como les mencionaba, a finales del siglo XIX, inicios del XX, se desarrolló un movimiento poético, como los movimientos artísticos, los movimientos políticos. Bueno, hubo un movimiento poético que se llamaba Lira Popular, ¿ya? ¿En qué consistía? Básicamente consistía en que circulaban, ¿cierto? Una serie de folletos, cancioneros, cuadernillos de versos o poesías escritas por algunos poetas y cantores, ¿ya? Y estas se iban poniendo en unos cordeles, no sé si se pueden dar cuenta en esta imagen, voy a tratar de ponerla un poquito más grande. Se ponían en cordeles y la gente los iba leyendo, ¿ya? También los podían comprar para tener, ¿cierto? Estas poesías. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Como, no sé, cuando venden revistas, diarios, los van colgando en cordeles. Bueno, lo mismo. En eso consistía la lírica popular. La gente colgaba estas poesías, estas canciones, cuadernillos, para nutrirse de estos tipos de textos. La temática era diversa, pero lo importante de este tipo de texto, que es de la lira popular, es que por lo general hablaban de temas sociales y de cómo se vivía en esa época y las diferencias que existían entre el campesino y la vida moderna, ¿ya? Así como cómo es la vida campesina y la vida urbana, cómo vive el pobre, cómo vive el rico, ¿ya? De eso se trataba la temática de la lira popular. Dentro de esos tipos de textos vamos a encontrar la décima y el romance. Hoy día vamos a trabajar en la décima, que yo no sé si lo han visto alguna vez, pero ahora lo vamos a comentar.
Y para eso, como les decía, vamos a trabajar en el libro Lectópolis, páginas 60 y 61, que voy a proyectar a continuación. Chicos, ¿dudas con respecto a la información que les di recién? Igual estaba escrito, ahí se las fui explicando, no sé si tienen dudas, Ninguna. comentarios. ¿No? Era interesante igual ver en esa época que la gente expusiera sus poesías, sus canciones. Ahora no se ve eso. Nadie, a lo más lo que uno ve en el centro, que la gente expone obras de arte, como algunas pintadas con spray o en óleo, pero ver así textos escritos en la calle ya no se ve, y en esa época sí existía. Ya, voy a proyectar el libro entonces, página 60. El compañero que tiene el libro lo puede buscar mientras yo lo proyecto. Ahí está. Debería ir cargando. Esta es la página, ahí la voy a ir agrandando para que la podamos ver. ¿Ya? Página 60, dice lección número 5. Décimas y lira popular. Ya. Como les decía, ¿cierto? Dentro de esta lira popular, es decir, dentro de estos textos de la lira popular, estos textos que se imprimían en folletos, se exponían en estos hilos colgantes, vamos a encontrar la décima, que es una forma poética compuesta por una estrofa de 10 versos. Por eso se llama décima. Y aquí hay un ejemplo. Si se dan cuenta, yo cuento los versos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta estrofa está compuesta por 10 versos. Por eso se llama décima. Así de fácil. Y estos versos además son octosílabos. Es decir, tienen 8 sílabas. Pero no vamos a profundizar en eso porque es muy probable que algunos de ustedes, los más pillos, comiencen a contar las sílabas y se den cuenta que algunas tienen más y otras tienen menos. Porque dentro de la poesía existe una forma muy particular de contar las sílabas que no vamos a ver ahora porque es un poco complejo. Yo cuando lo enseñaba ya de manera presencial es un poco difícil y por aquí creo que no es necesario que lo veamos. ¿Ya? Sin embargo, quedémonos con que son estrofas de 10 sílabas son estrofas de 10 versos, es decir, 10 líneas, ¿cierto? Con versos que tienen 8 sílabas, ¿ya? Estos poemas, cantados en festivales, momentos de ocio, expresan sentimientos o narran hechos de interés popular, que es lo que yo les comentaba, ya que tienen que ver con temas sociales que iban pasando, ya cagüines de los pueblos, a veces también se contaban en las décimas. Y como decía, ¿cierto? Se usaron en una forma especial de este movimiento llamado la lira popular, también conocida como la literatura de cordel, ¿ya? Porque, como yo les explicaba, se exponían en cordeles, ¿cierto? En las calles para que la gente los pudiera leer. Se imprimían artesanalmente pliegos de papel acompañados de ilustraciones, ¿ya? Era como una imagen más el poema, para que el público los leyera y los pudiera comprar. Tal como yo les decía, ¿cierto? Ahora se venden algunas pinturas en la calle. Bueno, antes se vendía poesía. Y estos poemas, ¿cierto? Están formados por generalmente 6 estrofas, una cuarteta que sirve de introducción al tema, 4 décimas en que se desarrolla el tema y una última décima que sirve como despedida. Esto quiere decir que un texto completo de décima. La primera estrofa tiene 4 versos, por eso se dice cuarteta, ¿ya? Luego, ¿cierto? Aquí se expresa un poco la introducción, es decir, digo de qué voy a hablar. Luego tengo 4 estrofas de 10 versos en donde desarrollo el tema y por último, en mi última estrofa también de 10 versos, hago como una despedida. ¿Ya? Después vamos a leer un ejemplo para que ustedes se den cuenta, vamos a ver un ejemplo completo, no sé si lo vamos a alcanzar a ver hoy, pero después, más adelante, en este mismo libro sale un ejemplo completo para que se den cuenta.
pero vamos a trabajar solamente con una estrofa para comenzar, ¿ya? Si se dan cuenta, la décima, más que nada, se llama décima por su composición de estructura, ¿ya? Entonces, recordemos, hagamos una recopilación. Décima, ¿cierto? Por lo general tienen 10 versos en cada estrofa. Sin embargo, la primera estrofa de estas décimas se compone de 4 versos para explicar la temática, ¿ya? Y hablan de temas sociales, populares que van aconteciendo en los pueblos. Eso sería como en resumen una décima. ¿Hay alguien que me podría ayudar a leer esta estrofa, por favor? Yo, Ya, gracias. yo puedo. ¿A Loreto había dicho que sí? ¿Cuándo empiezo? Sí, yo dije. Que parece que algo le pasó con el audio. ¿Me escucha? Ahora ¿Aló? sí, ahora sí. Ya. ¿Puedes hablar nomás? Sí. Yo me atrevo a ser pintor. Anónimo. Yo me atrevo a ser pintor y pintarte una azucena, pintarte la luna llena y el resplandeciente sol. También te pinto una flor en manos de un jardinero y te pinto el mundo entero sin nada que ponderar. Pero no podré pintar, mi niña, lo que te quiero. Ya. En este caso, ¿cierto? Como yo les decía, no tenemos el texto completo, solamente tenemos una estrofa y aquí en este caso, ¿cierto? Pareciera ser que la temática sería el amor, el motivo pareciera que sería el amor, ¿cierto? Como yo les decía, me imagino que esas marcas que están en azul ustedes no las tienen, porque mi libro, el de profesor, es diferente. Pero les sirve igual para darse cuenta, ¿cierto?, de la cantidad de versos. Las líneas que están acá tienen que ver con algo que les voy a comentar más adelante, que es con respecto a las rimas, porque tiene una rima muy particular este tipo de texto, ¿ya? Y en este caso, hablando, ¿cierto?, del amor que le podría entregar a alguien por medio de una flor, ¿cierto? De decirle te quiero, para expresar lo que quiere, lo que quiero, que tanto quiere esta persona, etcétera, ¿ya? Por eso dice, yo me atrevo a ser pintor, como para darle, ¿cierto?, ese encanto a esta persona que ama. Ya. Vamos con la actividad entonces. Aquí yo tuve que tapar porque en mi libro salen las respuestas. Ya, dice, las décimas se encuentran entre las primeras manifestaciones de la poesía popular, es decir, formas poéticas creadas por el pueblo para expresar sentimientos o transmitir lo que pensaban sobre distintos asuntos. Bueno, y eso también es interesante, creo que no lo mencioné. Pero por eso también se llama poesía popular, porque cualquier persona lo podría escribir estos textos. Ya antes había un movimiento más ilustrado, en donde solamente las personas que tenían educación, que eran de un estrato social más alto, podían dedicarse a estas cosas, pero aquí hubo un cambio. A finales del siglo XIX, principios del XX, hubo un cambio sobre todo, ¿cierto?, en lo que es la literatura, donde ya cualquier persona podía tener estas expresiones. ¿Cuál es el tema de la décima que leímos anteriormente? Algo mencioné, pero les voy a pedir que lo relaten o que lo mencionen de la manera más completa que puedan. ¿De qué se trataba el poema leído? Es decir, la décima en realidad. Lo voy a poner de nuevo para que lo pueda releer. ¿Cuál es Se el tema trataba de de un la hombre décima? que le ofrecía como todo lo que ella quiera a través de pintar, pero decía que su amor era tan Ya. grande que no podía pintar lo que él sentía por ella. Ya, bien, eso es lo último que menciona Loreto, lo más importante, ¿ya? Porque entonces se trata, ¿cierto?, de una persona, no vamos a decir hombre o mujer, porque no se, creo que no se identifica acá el género.
Ah, sí, dice mi niña. Podríamos interpretar que es un hombre, ¿ya? Pero mencionemos, el hablante, ¿cierto? Quiere o intenta expresar un amor, ¿cierto? Indescriptible, como que quiero dártelo todo y no sé cómo hacerlo, ¿ya? Entonces la temática principal, ¿cierto? Sería el amor del hablante lírico hacia el objeto lírico, que sería mi niña, ¿cierto? La niña o la amada, ¿ya? Súper bien. Hoy se me cierra el... A los compañeros que no tienen el libro van a ir escribiendo las respuestas ya para pasarlas después al libro. Siguiente actividad, dice, explica el sentido de los versos que acabas de leer, subraya en el texto la información que te ayuda a responder. Bueno, en mi caso ya estaba listo, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es explicar estos versos. ¿Qué quiere decir? Yo me atrevo a ser pintor y te pinto el mundo entero, pero no podré pintar, mi niña, lo que te quiero. ¿Qué quiere expresar el hablante en esos versos? ¿Qué es lo Que que... su amor es demasiado por ella. ¿Cómo? Que su amor es demasiado grande para ella. Ya, O que sea, hacia ella. sí, súper bien. Primero habla de que él podría pintárselo todo, como yo te puedo dar todo, pero, ¿cierto? No puedo expresar o darte todo el amor que siento por ti. Súper bien, eso es, ¿ya? Como yo te pinto todo lo que quieras, pero pintarte mi amor es como imposible porque es mucho, ¿cierto? Está exagerando aquí un poquito el hablante, ¿eh? Un poco exagerado. Vaya escribiendo su respuesta. Bueno, acá a continuación se explica lo de la métrica, ¿ya? Que yo les comentaba anteriormente que no lo íbamos a ver, pero sí en la décima. La métrica hace referencia a cómo riman los versos, ¿ya? Y en el caso de la décima, riman de la siguiente forma. El verso 1, miren, vamos a ir siguiendo las líneas. El verso 1 rima con el 4 y con el 5. ¿Se dan cuenta? El 1 con el 4 y con el 5. El 2 rima con el 3 y luego me salto acá abajo. El 6 con el 7 y el 10 y luego el 8 y el 9. Es un poco complejo a veces entenderlo o más que nada aprendérselo de memoria, pero todas las décimas tienen la misma rima, exactamente igual. El 1, vuelvo a insistir, con el 4 y el 5, el 2 con el 3, el 6, 7 y 10, el 8 y el 9. Siempre van a tener esa misma rima. Pintor sería sol, flor, azucena llena, jardinero entero, quiero, ponderar, pintar. ¿Ya? Esas siempre van a ser las rimas en ese mismo orden. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, es un poquito Sí. confuso porque
Es larguito, pero sí lo entendí. ¿Ya? Después vamos a ver un ejemplo que estaba en el dossier también, para que lo puedan identificar. Sin embargo, como dice Loreto, es complejo porque es complejo aprendérselo, ¿ya? Sin embargo, en todas las décimas va a ser lo mismo y bueno, además que estas estrofas son muy extensas, por lo tanto, es como hay que acordarse bien cómo es la rima. Ahora, la pregunta es, ¿qué efecto sonoro se produce al leer los versos en voz alta? ¿Qué es lo que sienten ustedes cuando leo estos versos en voz alta? ¿Cuál es el efecto de los sonidos? Yo me atrevo a ser pintor y pintaré una azucena, pintaré la luna llena y el resplandeciente sol. También te pinto una flor en manos de un jardinero y te pinto el mundo entero, sin nada que ponderar, pero no podré pintar, mi niña, lo que te quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sienten ustedes con respecto a las rimas? ¿Cuál es el efecto que se produce? A mí me produce satisfacción porque está como todo ordenadito y rima y se Sí, escucha muy bonito, sí. es como muy perfecto. A ver, los demás compañeros, ¿no les pasa que como que uno lo lee o lo escucha y pareciera que como que uno lo va cantando? Sí. ¿Sí les pasa eso? Y eso es lo que produce las rimas, ¿ya? Producen un ritmo, producen un efecto placentero, ¿cierto? Ya que la organización de estas rimas le da un ritmo particular, ¿cierto? A la estrofa completa. Y esa sería mi respuesta, ¿cierto? Produce este efecto placentero dado el ritmo en particular que se produce en esta estrofa. Vaya escribiendo sus respuestas. Bueno, como les decía, ¿cierto? La décima es una tradición popular chilena, ¿cierto? Como la que acabamos de leer. Y si se dieron cuenta, la que acabamos de leer, que era solo una estrofa, decía anónimo, ¿ya? Porque durante muchos años se han tratado de recopilar estas expresiones de la lira popular en estos contextos rurales y campesinos, en donde ahora cualquier persona podía escribirlo, no solamente la aristocracia, no solamente las clases sociales más altas. Por lo tanto, es difícil poder tener todas estas recopilaciones, todos estos textos, es muy complejo tenerlos, ¿ya? Y dentro de estas manifestaciones, de esta lira popular, de estos textos populares de tradición popular, también se encuentra la paya, que nosotros vimos para el 18, ¿se acuerdan? En una clase hablamos un poquito de las payas, que también consiste en lo mismo. ¿Se acuerdan que en un video un hombre explicaba, ¿cierto? Que para hacer una paya se necesitaban dos personas, que se podían hacer cuartetas, es decir, estas estrofas de 4 versos, ¿cierto? Y que hablan también de la vida del campesino. Por eso también la paya pertenece a esta lira popular. Ahora, en opinión de ustedes, ¿cuál es la importancia de recuperar, digo, y continuar estas formas poéticas en la actualidad? ¿Cuál es la importancia de tener todas estas expresiones populares? Y que las tengamos ahora, en la actualidad, y que ustedes las conozcan y que la gente tenga conocimiento de esto. ¿Cuál creen que es la importancia de tener estas composiciones poéticas? De conocerlas.
¿Qué creen ustedes? ¿O piensan que no es importante? También es válido. ¿Nadie quiere responder? ¿No es importante? ¿O sí es importante? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estoy sola en la clase? ¿Me quedé pegada? Ya Ah, están respondiendo en el chat. no me llegan. Ahí sí, no me avisó nada del chat. Qué raro. Dice, para expresarnos es importante ya que nos sirve para expresarnos. ¿Ya? ¿Tú crees que conocer esta poesía popular sirve para expresarnos? ¿Para eso sería su importancia? ¿Alguien más que quisiera responder esa pregunta? Y habían escrito varias cosas. No, saben que no me llegaron ninguno. Menos mal que lo abrí. Al escribir podemos liberarnos, ¿ya? Ojo que hay que puntualizar en la pregunta. Ya no estamos hablando de la poesía en general, estamos hablando de la poesía popular de esa época. Ya así que hay que focalizar la respuesta. Ya si esta fuera una pregunta de prueba y usted me pusiera para poder expresarnos y liberarnos, no sería lo correcto, porque tengo que focalizar mi respuesta en cuanto a la poesía popular, en cuanto a lo que estamos viendo. Y la pregunta dice, ¿cuál es la importancia de recuperar esa poesía popular y continuar estas formas poéticas en la actualidad? Por ejemplo, que sigan las personas haciendo payas, ya estas décimas. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la importancia de recuperar esa poesía popular y que se sigan presentando en la actualidad? ¿Ya? A eso tiene que ir dirigida su respuesta. Ya, nadie más quiso responder. Vamos a seguir con la siguiente actividad entonces, que consiste en identificar la rima de la siguiente décima. Primero vamos a ver la estructura, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí vamos a tener la estructura, ¿cierto?, que se mencionaba anteriormente. Primer verso, perdón, primera estrofa con los 4 versos, en donde se da una introducción. Luego vamos a tener 4 estrofas de 10 versos, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien, veamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 2, 4, 6, 8, 10. Ya, todas tienen 10 y hay 5 estrofas de 10 versos y la última sería el cierre, ya como la despedida que se mencionaba. ¿Ya? Ahí está. Lo voy a leer rápidamente y les voy a pedir que vayan identificando después las rimas. Dice, el chileno inteligente. Lo voy a poner un poco más chico porque lo voy a leer yo desde el libro. Ya. El chileno inteligente. Quisiera volverme gringo e hiciera una maquinita para salir de visita en ella el día domingo. Primero formaré un tren que por el aire girará, que en un minuto volará, más ligero que un pequén que no llevará vaivén, y más rehuerto que un pingo, 100 ejes y un solo mingo.
Le hiciera bien armonioso para ser más ingenioso. Quisiera volverme gringo. De palo hiciera la gente y economizar la ropa, y en mi tren irme a Europa como un hombre inteligente. Llegaría de repente a la nación más bonita, a traer una damita de aquel más lindo tesoro, formará en línea de oro e hiciera una maquinita. Voy a continuar. También, perdón, ahí sí. También un torno he de hacer, con las mejores ideas los edificios con ruedas, de quitar y de poner. Enseguida he de aprender la inteligencia maldita. Trabajaré una cajita cómoda para mi viaje y estudiar un buen lenguaje para salir de visita. He de construir un caballo gobernado por tornillos, de resorte los cormillos y de cola como un rayo. También he de hacer un gallo con las alas de un tapingo y haré con lo que distingo una guitarra por jugar para salir a cantar en ella el día domingo. Al fin estoy fabricando las máquinas sacadoras para que en 24 horas salgan los pollos gritando. También estoy trabajando un puente de reja fina y una escala cristalina de cristal de una alta esfera. Pasaré la cordillera y llegaré a la Argentina. ¿Ya? Esa fue la décima de El chileno inteligente, que si se dan cuenta, es un chileno, ¿cierto?, que quiere viajar, copiar las ideas de otro mundo para llevarlas a cabo, ¿cierto?, en su propia nación y luego ir viajando con sus ideas propias. Si se dan cuenta, hay palabras como que están mal escritas. ¿Nadie se dio cuenta de eso o sí? ¿Hay alguien que lo notó? ¿Hay palabras como que están mal escritas o no? ¿O que suenan raro? ¿Alguien se dio cuenta de eso? Sí, hay una que dice inteligente. Ay, sí. Inteligente, bien. Había otra que, a ver, no me acuerdo dónde estaba. Hay varias que, por ejemplo, no están con el tilde, que no llevará, por ejemplo, no lleva tilde, volará tampoco, girará tampoco. Por ahí hay otro que dice revuelto. En vez de decir revuelto, dice revuelto, inteligente. Había otra palabra después que estaba en las otras décimas. Pero ¿por qué tienen esa escritura? Porque estos textos son antiguos, o sea, o si son de ahora, lo están escribiendo como en el lenguaje campesino, en donde habían palabras que se comían, que se cambiaban, no se utilizaba mucho la tilde, y por eso existen a veces estas palabras como mal escritas que parecen como del campo, ¿ya? Eh, pero en general la idea, ¿cierto? Se va entendiendo de, por ejemplo, de un chileno que quiere surgir en este caso. ¿Qué les había pedido yo? Que identifiquemos las rimas. ¿Ya? Para eso, no sé cómo mostrarle las dos cosas al mismo tiempo. A ver. Ya, lo que puedo hacer es mandarle con los números, ¿ya? Eso voy a hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Identificar las rimas. Y yo le voy a mandar los números de las rimas, es decir, ¿ya? La primera rima que debemos encontrar, es decir, ver si coinciden, serían el verso 1, el 2, no, perdón, el 1, 4 y 5. 1, 4 y 5. La siguiente sería el 2 y el 3. Luego vamos a encontrar rima en el 6 y el 7, con el 10 y por último en el 8 con el 9. ¿Ya? Yo les voy a ir ayudando. Busquemos en nuestra primera décima, que es la número 2.
En el verso 1, ¿existe rima con el 4 y con el 5? Veamos, que sería tren, después 1, 2, 3, 4, pequén, vaivén. ¿Existe rima? Tren, pequén, digo, vaivén. Sí, esa es la idea, ¿ya? Mi sugerencia es que vaya marcando con 4 colores diferentes las rimas para ir identificándolas, ¿ya? Luego, el 2 con el 3, girará, volará. ¿Existe rima? Voy viendo lo mismo. Sí, cierto, súper evidente. Luego, el 6, el 7 y el 10. 2, 4, 6. El 6, el 7 y el 10. Pingo, mingo, gringo. Perfecto. Pingo, mingo. Es muy exacto esto. Y luego sería el 8 con el 9. Armonioso, ingenioso. No, está pero perfecto. ¿Se dan cuenta cómo la rima es perfecta? Es perfecta la décima, es una locura. Y están en el orden que yo les dije, ¿ya? 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 10, 8, 9. En ese orden están las rimas. Entonces, para los compañeros que tienen el libro, pueden ir marcándola con colores diferentes. Por ejemplo, con rojo el 1, 4 y 5, con azul el 2 y 3, con verde el 6, 7, 10 y con morado el 8 y el 9, ya con colores diferentes. El compañero que no tenga el libro va a ir anotando solamente las palabras que riman, ya en una lista. Por ejemplo, la primera rima, la palabra del verso 1, 2, o sea, perdón, del 1, 4 y 5 y así. 2 y 3, 6, 7, 10, 8, 9. ¿Ya? ¿Alguien me puede dar la rima de la estrofa 3? De esta última. ¿Hay alguien que se atreva a decírmela en orden? Ahí puede ver el orden en el chat de los números y me la va diciendo. ¿O es muy difícil todavía? No sé si me están escribiendo, se me corre todo. Ya. A Sí, ver, sí acaba vamos de a ir escribir. viendo. La idea es que sea en orden easy. Ya. Si me lo pueden decir por audio mejor porque el chat está como medio raro. No sé, no me llegan los mensajes. Ya, 1, 4 y 5. ¿Qué me puede decir esa rima? La 1, la 4 y la 5. ¿Se la pueden decir por audio, por favor? Ya, profe, yo lo digo. Ya, Dice a ver. la 1, última 4 y palabra, 5. la última palabra, ¿cierto? Solo la última palabra. Ya. Gente, inteligente y repente. Bien. Ya dice, Ropa, luego Europa. bien. Y luego es bonita, damita y maquinita. Y luego Perfecto. tesoro y oro. Muy bien, Martina, perfecta. Ahí está la rima ordenada. ¿Se dan cuenta? Y riman, es lo más loco de todo. Yo no sé cómo lo hace esta gente cuando improvisa, porque hay gente que improvisa las décimas y les riman de esa forma. Es una locura. Y al momento de escribirla, y uno se da cuenta de esta rima perfecta. ¿Ya? La siguiente, a ver si hay otro compañero que me la pueda decir en el orden. Ojalá es por el audio. De la 4, a ver, ¿hay alguien que me las pueda decir? La 1, 4 y 5, 2 y 3, 6, 7, 10, 8, 9. ¿Qué me las puede decir en orden? A ver si alguien se atreve. O a nadie se atreve. O nadie entendió. La única que entendió fue la Martina. Con la Isi. Hacer, Ah, ya, espérame. Ya. Ahora sí, que justo la había cerrado para ver el chat por si es que me escribían. Dígame. 1, 4 y 5. hacer, ¿Ya? poner y aprender.
Súper. 2 y 3. Continúe, continúe, si no es tan difícil. La 2 y la 3. Ay, que me pongo nerviosa. Verso 2 y verso 3. No es tan difícil. Vamos, solo la última palabra. Ideas, ruedas. Bien, súper. Luego, el 6, el 7 y el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6, el 7 y el 10. Maldita cajita. Puede ser viaje y lenguaje. No, sería maldita cajita. Este sería el 6, 7, maldita cajita. 10, visita. ¿Ya? Y finalmente sería el 8 y el 9. Y ahí estaría viaje con lenguaje. Ahí te había, parece, saltado una. ¿Ya? Y si te das cuenta, ahí coincide, pues, maldita cajita visita y después coincide viaje con lenguaje. No, así es muy perfecto este tipo de texto, la décima, ¿ya? Y ahí les dejo como tarea, ¿cierto? Es como, oh my God, realmente es perfecto. Les dejo como tarea estos dos últimos, a ver si los pueden identificar ahora antes de, o bueno, en realidad después de la clase, a ver si los pueden dejar listos en su libro. Durante la próxima semana no nos vamos a ver, chicos, porque hay evaluaciones, ¿ya? Recuerden que en lenguaje no hay evaluación, porque nuestra última prueba va a ser la prueba del libro que es para fines de noviembre, ¿ya? Así que esta semana no tienen prueba de lenguaje. Sí, ahí está el orden y sí, perfecto. 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 10, 8 y 9. Ese es el orden. Ya, entonces nos vemos la segunda semana de noviembre y ahí vamos a continuar un poquito con la poesía popular y vamos a ver nuestros últimos contenidos del año, porque ya se acaba nuestro año. Así que eso, chicos, no sé si hay alguien que tiene alguna duda, comentario. Dudas, comentarios con respecto a algo. Chicos, revisen sus pautas de evaluación de la prueba del libro Los ojos del perro siberiano, ya, por si alguien tiene alguna duda, no está conforme con la nota o no sabe bien en qué se equivocó, me responden para ver si hay alguien que quiera corregir su evaluación y mejorar su nota. ¿Ya? No hay problema con eso. Eso, chicos, que tengan un buen fin de semana, una buena semana y nos estamos viendo a la vuelta.